Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, Damián Cepeda, senador del Partido de Acción Nacional. ¿Cómo estás, Damián? Buenas noches. Muy buenas noches, con mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Damián, primero me gustaría preguntarte, ¿cómo se ve desde el Senado, desde Acción Nacional, pues este decreto que publicó hoy el presidente que pretende ser los ajustes que se hagan al paquete económico que le corresponde a la Secretaría de Hacienda? Pero ¿cómo se ve este decreto donde todo es vamos a recortarle a todo mundo y vamos a quitar cosas? Mira, la propia ley de presupuesto, David, como seguramente lo tienes ahí muy identificado, marca pues qué hacer cuando tienes una perspectiva de que van a caer tus ingresos y te da hasta un orden, ¿no? De lo que tienes que ajustar de austeridad y todo. O sea, lo que quiero decir es, pues claro que tienes que hacerte un ajuste de austeridad, nada más que no es suficiente, pues, ¿no? Lo que te marca es corta todo lo que se pueda en términos de comunicación, servicios personales extraordinarios y demás, manda todo o lo más que puedas a proyectos de infraestructura productiva, incluso habla de programas de empleo temporal e incluso programas de estímulos, así tal cual la ley de presupuesto. Lo que yo veo es que el presidente sigue terco con proyectos que no valen la pena, que no tienen ningún impacto real en la competitividad del país y mucho menos ahorita como medida contracíclica, como por ejemplo, pues ya los muy cantados, ¿no? Santa Lucía, la refinería Dos Bocas, que es un sinsentido más como está la perspectiva de petróleo y demás, desde antes, ¿no? Pero, digamos, por ahondar ahorita. Y lo que yo no veo, David, es que esté haciendo un planteamiento, digamos, fuera de la caja como requiere ahorita la crisis pues que estamos enfrentando. Es decir, sí está haciendo un enfoque de recorte, pero eso no le va a hacer ni cosquillas si no haces un verdadero programa o plan, digamos, Pero es que emergente. yo creo que es un problema de diagnóstico, man. Cuando ves el decreto empieza diciendo que es para enfrentar la caída del modelo neoliberal. O sea, ni siquiera parte de la base correcta. Es una crisis económica derivada de una pandemia, de una crisis de salud. Y desde antes el país, como tú ya muy bien lo has marcado, digamos, venía con una perspectiva negativa, principalmente por la incertidumbre que se estaba generando en el mercado nacional. O sea, el inversionista extranjero, digamos, más o menos estaba estable, pero nacional, que como sabes es mucho más el recurso, digamos, a nivel México, pues, ¿no? Que se invierte, estaba asustado y la incertidumbre generaba que no se invirtiera el recurso. Y luego el gobierno... Hay un hecho concreto. Por primera vez en una década la economía mexicana cayó el año pasado. Este año se va a desplomar al barranco, al despeñadero. Brutalmente, porque si venía, digamos, de un decrecimiento cuando el mundo estaba creciendo, poco pero creciendo, ¿no? Nuestro referente principal era Estados Unidos. Hoy que se ve la perspectiva negativa para todos, pues México sin duda va a entrar en un bache enorme. Y ahí es donde uno espera o exige, pues en mi caso, nuestro caso, pero esperaríamos pues tener jefe de Estado que tenga la visión, el tamaño para decir, esta crisis no tiene, digamos, una proporción menor, es enorme, y entonces debo de orientar todo el gasto que puedo a hacer medida contracíclica. Por un lado, digamos, a proyectos de infraestructura y de inversión que sí generen, pues, ¿no? Que generen derrama en todo el país. Y por otro lado, programas aquí sí, de apoyo para sortear la crisis, David. O sea, aquí es cuando se justifican, pues, y volteas a ver en todo el mundo ahorita, lo que te vas a encontrar son programas integrales que traen casi todos un componente de algún ingreso básico temporal. No estoy hablando de la idea, digamos, de que ojalá aspiremos a ello, ingreso básico universal, digamos, permanente. Estoy hablando de emergencia. Por ejemplo, Estados Unidos da $1,200 a todos los que ganen menos de $75,000 al año. Canadá, 500 a la semana si pierdes empleo, más subsidio de 75% del salario. Alemania, 60% le están pagando el salario a la gente que mandaron, digamos, cerrar las empresas. Y aquí nosotros lo que decimos es, dale un ingreso básico a la persona, a todos parejo, la línea de bienestar, digamos, 3,207 pesos, para sortear la crisis, porque si le estás diciendo a la gente, quédate en casa, como tú sabes, 60% de la gente que trabaja, población económicamente activa, es informal, pues, ¿y quién le va a pagar? Y al que es formal también lo debes de ayudar, porque entonces ayudarías a sustituir al menos una parte del salario, salvas la fuente de empleo o la ayudas, pues,
Y entonces, cuando pase la crisis, la gente va a tener a dónde regresar a trabajar. A Si ver, no, sí, Damián, pero esto es la incomprensión o la negación del presidente de la República. Cuando tú ves, por ejemplo, hoy en la mañanera, a la secretaria de Economía decir, bueno, sí te vamos a dar créditos a la palabra, pero a los que estén inscritos en, ya me averiguaron cómo se llaman, las madres de la patria, las madres de la nación, sí, o las sí, madres de mayo, no sé cómo se llaman las del bienestar, tú debes los, saber, Damián. los, ¿cómo se llama? Los servidores de la nación. Ah, Servidores de la servidores de la nación. Pero él se nación. refería a las servidoras de la nación. Por Hombre. eso se me quedó el tema. Eh, Sí, David, pero o sea, mira, entonces nada más es para sus cuates. fíjate que yo definitivamente creo que ese programa de tandas o de apoyos no le va a hacer ni cosquillas a esta crisis, porque además, creo que tú lo entiendes perfecto. Primero hay que ayudar a que sorteemos la crisis y después hay que ayudar a reactivar la economía. Son las dos cosas. Pero ¿en qué cabeza cabe que con 25,000 pesos en crédito, además que van a tener que pagar con una tasa de interés y que se lo van a dar a quienes levantaron en un padrón, la gente va a poder pagar salario, renta, agua, luz, además reactivar, A ¿no? ver si era Comprar equivalente a insumos. 4 salarios mínimos por una sola ocasión. Exacto. Entonces, ¿qué deberías de estar haciendo? Por eso Considerando que son regreso. 50,000 millones, Por eso. solo Banco de México ha tomado acciones que permiten dar crédito por 800,000 millones de pesos. No, sin duda. Mira, hay que dar. Eso te marca lo chiquito que es que es un programa que yo decía ahorita empezando mi programa, es más promovido que la pelea de Adame contra el de Cañitas, más promovido que pelea del Canelo, pero su Y yo, impacto sí, es mínimo y muy solo menor. para los cuates. Muy menor y además, digamos que este gobierno, déjame ponerme en términos beisbolísticos como le gusta al presidente, Ajá, ajá, ni picha, ni cacha, ni deja batear, pues, ¿no? O sea, ni una. ajá, ajá. No te apoyo, no te dejo que tú también hagas, digamos, mecánicas, por ejemplo, este decreto que se aventaron de no aceptar que entrara en vigor la Ley Federal del Trabajo, que como sabes marca que cuando hay una contingencia sanitaria y te cierran, pues hay una indemnización de hasta un mes por un salario mínimo que está pensado para, digamos, que tenga un ingreso el trabajador, también tampoco que quiebre la empresa, pues porque la empresa no tiene ingresos. Y lo que hicieron con su decreto fue hacer una trampa y no permitir que entrara esa ley. Es ilegal, pues, o sea, el que lo haga va a tener la defensa. No es que yo quiera que le paguen el salario mínimo, ojalá y todos pudieran pagar íntegro, pero hay que entender que en este país y en el mundo quien genera los empleos son las empresas, no el gobierno, pues. Ajá, Y ajá. si tú asfixias a la empresa, va a quebrar, particularmente el micro, pequeño y mediano empresario que genera más del 70% de los empleos. Y cuando él pone los ejemplos no es que tenga nada contra las personas, pero digamos, es que ya hablé con mi amigo, el empresario gigantesco más rico del mundo, ¿no? O de los más ricos, y ya me dijo que no hay bronca. No, pues es que, pues si ese no es el que está, digamos, generando todos los empleos en el país. El No, que se genera más empleo en la micro y pequeña empresa. Exacto, entonces hay que apoyarlos. Yo por eso te digo, a ver, es una combinación, pero la piedra medular para mí es en este momento, para pasar la contingencia, si dura 1 o 2 meses, tienes que garantizar que las familias se puedan alimentar. Y eso le corresponde garantizarlo al gobierno. Segundo, tienes que garantizar o tratar de ayudar que las empresas no quiebren. Por Ajá. eso es la sustitución, digamos, parcial, ¿no? De salario, pues que este ingreso pueda contarle como salario al patrón también. Tercero, sí tienes que dar medidas de alivio fiscal. Yo sé que no le gustan al presidente, pero es que si no ayudas a que las empresas sobrevivan, no va a haber pago de impuestos, pues, o sea, es elemental, es como el huevo y la gallina, pues, ¿no? Es que no quiero dejar de cobrarles, porque entonces no tengo recursos. No vas a tener recursos de todas maneras, campeón. O sea, si no ayudas a la empresa que genera, que se levante, ¿quién te va a pagar? Porque Entonces tienen debería. la teoría de que los empresarios tienen el dinero guardado, escondido y que no quieren pagar. Es Mira, una... No sé dónde la saca. yo le decía, cuando debatimos ayer antier la ley de amnistía, que es un Ujú. absurdo, pues, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre en este momento aprobar que sea tu prioridad sacar delincuentes de la cárcel en lugar de apoyar emergente y en salud a la gente de bien? Pero bueno, yo les decía, oigan, ¿qué están peleados con el que se levanta todos los días a trabajar? O sea, no entiendo el odio para la gente que sí tiene disciplina, que sale adelante gracias a su esfuerzo, que trabaja para llevarle alimentos a su familia. A ese hay que apoyar. Entonces,
ingreso, apoyo fiscal, digamos, para que tengan liquidez, prórroga, ¿no? Que se debería dar, que se dio ya en persona física, lo disfrazan por otros motivos, pero que debieron de haberlo hecho desde antes. Yo sí creo, David, que deberían de perdonar o, digamos, dar una extensión al menos de 1 o 2 meses, ¿no? A la MIPYMES, y sí se puede, o sea, como sabes, el ISR es el principal ingreso de impuestos. Si sacan los 2 meses, digamos, sí es un impacto fuerte, pero para el tamaño de presupuesto sí lo aguantamos. Pero además hay otra cosa ahí, Damián. Si tú haces el cálculo de el nivel de deuda como porcentaje del PIB, Sí, de acuerdo. no pasaría nada si tomas nada. deuda. A ver, dices, voy a hacer una... Es de tan de sentido común. Va el presidente a pedirle al gobernador de Banco de México que viole la ley y que le adelante entregarle el remanente de operación que eventualmente tendrá Banco de México. Sí. ¿No hubiera sido más fácil tomar un crédito de abril a abril, un crédito puente? Oye, ¿cómo cuánto va a ser el remanente, Díaz de León? Pues no sé, te voy a inventar el número, porque es el último número que conocemos. 321,000 millones que hubo en 16. Ah, órale. Entonces te volteas y le dices a los bancos privados mexicanos o que operan en México, oye, ¿alguien me quiere prestar o se juntan entre ustedes para prestarme 30,000 millones de pesos? Todos se lo prestaré. ¿Cuánto se los pago? En abril, en mayo, junio. Y regresas al mismo porcentaje de la deuda. Además, sabes que mucha gente no lo trae presente porque el presidente repite una mentira, digamos, pensando que se va a convertir en verdad. Y él dice que no ha pedido deuda, lo cual es falso, tú lo sabes perfectamente. Nada más este año en Ley de Ingresos trae casi 600,000 millones de pesos de nueva deuda, más CFE, más Pemex. O sea, pero la deuda no es mala. Oye, Damián, ¿me esperas en la línea y luego llegamos a la parte que está a la parte propositiva? Espérame en la línea, me voy a un corte. Sale. Continúo platicando con Damián Cepeda, senador del Partido de Acción Nacional. Damián, lo que pasa es que el diagnóstico está totalmente equivocado. O sea, el diagnóstico creo que hay pocas vueltas que darle, ¿no? Sí, completamente. Y mira, te decía, tú cerrabas el comentario en la cápsula anterior diciendo algo que tienes mucha razón. O sea, se sataniza, la deuda. El problema de la deuda es cuando te endeudas más de lo que puedes pagar. ¿O para qué te endeudas? Exacto. O sea, son dos cosas. Sí, que no la puedas pagar o para qué te endeudas. Yo aquí en este programa uso mucho el ejemplo de no es lo mismo endeudarte para irte al bar con prostitutas que endeudarte para comprar bienes para tu negocio. Claro. Y si compras con tus bienes y eso te genera, digamos, mayor ingreso, pagas la deuda y luego sigues generando ingresos, está perfecto. Bueno, el país puede perfectamente ahorita, aquí es cuando se justifica, pues, en mayor medida, ¿no? Y pudiéramos apalancar financiar un programa mucho más agresivo de lo que hoy está. Mira, el presidente, digamos, sus programas sociales, más allá del debate que se genera alrededor de él, hoy en este momento sí están sirviendo como una transferencia, pues, ¿no? De dinero a un sector de la población, nada más que si sacas la cuenta, pues no llega, pues, o sea, son 7 millones en adultos mayores, 10 millones de becas, que por cierto es preprimaria, primaria, secundaria y prepa, es decir, le estás pegando a un sector que qué bueno, pero no es población económicamente activa, más, digamos, esta cosa de los ninis, una aberración, pero bueno, si sumas todo, da como a 18 millones de personas, máximo 20, somos 120 millones, pues, David, ¿me entiendes? En la población económicamente activa, tú lo sabes, somos como 54 más o menos. 54, sí, más o menos. De los cuales como 31 son informales. ¿Qué haces informal? Que le dijiste, ya, güey, no puedes salir a vender. ¿Qué hace el formal que le cerraste la empresa y que la empresa, por más que el presidente quiera, pues no le puede pagar porque es una microempresa? No, ahí es donde tenemos que entrar. Incluso generas incentivos equivocados. Tú tienes una empresa formal, la cierras y regresas como informal. Claro, de acuerdo contigo. Entonces, lo que debería de preocuparnos... Porque hoy el formal tiene la carga fiscal, tiene la carga laboral, tiene todas las cargas. No, y ahí es donde da coraje, pues, que volteas y dices, oye, ¿por qué estás tú preocupado por sacar delincuentes, güey? Y yo estoy aquí con esta crisis que no puedo pagar, y yo, pues, ¿no? Entonces, como que está el concepto equivocado, el gobierno vive de lo que pagan los ciudadanos, no al revés, pues, ¿no? Entonces, es momento de que ese recurso se regrese. A ver, en concreto, ¿qué proponemos? Nosotros propusimos muchas reformas, pero al final hicimos
un como concentrado en una ley de emergencia económica. Para este caso del futuro, que tiene como disparadores, o sea, cuando pasan estas cosas, entras. Una de ellas es cuando hay una emergencia declarada que cierra, pues, ¿no? La actividad laboral. Otra es movimiento del PIB, digamos, muy extraordinario, pérdida de empleos muy extraordinaria y demás. ¿Y qué es lo que proponemos? Uno, yo te diría, si me preguntas también, ¿cuál crees que sería un solo disparo el más benéfico? Regreso a la idea de ingreso básico universal para emergencia, por lo que te dije. O sea, apoyas al informal, al formal e indirectamente a la empresa, pues, ¿no? A sustituir el salario. Entonces, creo que de un disparo pudieras ayudar a mucha gente. ¿Cuánto vale 150,000 millones al mes? ¿Es mucho dinero? Sí, pero sí alcanza, pues. Tú sabes que son 6 billones el presupuesto anual. Nada más el presidente está destinando como 500,000, dice él, o va a destinar a esta emergencia. De deuda este año fueron 600,000. Alcanza perfecto. Es más, con la preautorización de deuda que hicieron los diputados antes de irse, que era como de 180,000 millones, se pudiera pagar. Y son 2 meses, pues es el doble. Dos, MIPYMES. Primero, alivio fiscal sin duda. Y yo te lo diría en dos lados, a la empresa y digamos al asalariado. ¿A cuál asalariado? Está esta propuesta, no sé si la recuerdas, del Instituto Mexicano para la Competitividad y muchos otros, de tasa cero a todos los que ganen menos de 10,200 pesos. Sí, sí. Es el 73% de la población, David, y cuesta 70,000 millones más menos de impacto fiscal. Otra vez, ¿es mucha lana? Sí, pero no tanta, pues, para el presupuesto, digamos, nacional, y lo que le representa a la gente es un mes más de salario. Esa es la manera de transferir, ¿sí me entiendes? A apoyar directamente. Al MIPYME, también el alivio, digamos, por estos 2 meses o lo que dure cerrada la empresa. Les pido a los que están escuchando que comprendamos que no es que sean malos los empresarios micros, medianos ni grandes, es que no pueden. O sea, si no están vendiendo, ¿cómo le va a hacer un restaurante, un abarrotes, una tienda? Bueno, el abarrotes se está vendiendo, pero una tienda que no sea, digamos, esencial, pues no puede. Una estética. ¿No? Exacto. Tiene renta, luz, agua, salarios, todo. Entonces necesitas darle ese alivio fiscal esos 2 meses, también está contabilizado y se puede, y un programa de apoyo, pero yo te diría, David, de reactivación, o sea, no como la bala que va a salvar con su tandita, para que, además aquí está la tanda para que pague salarios, no, ayúdame con los gastos, digamos. Por eso, pero piensa en una estética que tiene 4 trabajadores. Les toca de un salario mínimo a cada quien, una vez. Eso es lo que les darían. Y ya lo dejaste con capital. En cambio, si ayudaras con el ingreso básico universal, les toca el apoyo, cubre lo que dice la ley federal del Federal del Trabajo, además lo ayudas a tener liquidez con el no pago de impuestos, digamos, ¿no? Y le das un fondo mínimo para que salga adelante y un crédito. Todo esto, cuando sacas pluma, te alcanza perfectamente el presupuesto que tenemos. Claro, agarrando todos los proyectos no prioritarios y poniéndolos, yo diría cancelarlos, pero si quieres, para no estar radical, posponerlos. No, pero a ver, puedes decir, a ver, Santa Lucía, ¿qué pasa si nos esperamos? Nada. Nada. El Tren Maya que hoy hasta licitación hicieron, bueno. Pero la refinería de Dos Bocas es... Si hoy el precio del petróleo está a $8, tu costo de producción son 14, estás perdiendo dinero, punto. Lo que pasa es que son obsesiones, pues, que tiene. Ahora, yo qué pienso que va a pasar para adelante, y cuál es mi llamado. Mi primer llamado es, a ver, es frustrante, sí. Yo estuve en la sesión de amnistía y el debate muy duro y yo les decía, híjole, no puede ser, pues esto, no puede ser. Yo no sé por qué sentía que cuando estaban con la ley de amnistía estaban hablando de pasteles en la Revolución Francesa. No, es que de verdad. O sea, realmente es un tema fundamental para la vida de los mexicanos hoy. No. No, claro que no. De hecho, no debería proceder nunca, porque la diferencia entre una ley de amnistía, digo, sin desviarme mucho, pero rápido, es que generalizado abre la cárcel, pues, ¿no? En cambio, la ley de ejecución de penas, hay 4 figuras viendo que no haya riesgo para la víctima, que se somete a un programa de seguimiento, en fin, que permite liberar al que esté listo, rehabilitado. No que aquí vendedores de droga y rateros a la calle, ¿cómo qué van a hacer si no hay trabajo, pues?
O sea, no, entonces dices tú, ¿en qué cabeza cabe? Pero bueno, regresando a lo económico, sí tenemos que presionar. Yo lo decía cuando acabó esa sesión, con mucha frustración, coraje y todo, pero decía, a ver, rápido hay que sacudírnoslo y seguir presionando. ¿Quiénes? Legisladores de oposición, convencer a algunos legisladores de la mayoría que poco a poco ahí van, no creas, están conscientes, le reclama a la gente. Sociedad civil, David, y la realidad se va a imponer, porque este cuento de hadas que traen en la cabeza, ¿no? Ahorita en el gobierno de que no hay problema y así nomás con estos programitas la Que es vamos a la ayudar. caída del modelo neoliberal. Por Dios, pues, ¿no? No va a dar. Entonces sí se requiere que el Estado mexicano entre con mucha mayor fortaleza. Y hay dos lugares en donde se puede lograr. Uno es el Ejecutivo. Yo no veo ahorita al Ejecutivo haciéndolo. El otro es el Legislativo, David, ¿eh? Y ahí sí podemos hacer una presión más individualizada y ir legislador por legislador a tratar de convencer hasta que aprobemos. Porque que no se nos olvide que todo son leyes, ¿eh? O sea, todo lo fiscal son leyes. Oye, pero, y te hago una pregunta, los del partido oficial, los del partido en el gobierno, ¿ciegamente están creyendo en el presidente o tienen una Mira, posición más abierta, menos radical? sí están radicales, sí creen mucho en el presidente, pero yo noto ya poco a poco, cada vez que pasa más y que nos vemos, noto más, digamos, más personas diciendo, híjole, sí tenemos que hacer algo, y siento que la presión sí está llegando. Entonces, como no están queriendo entender, hay que levantar esa presión al cielo, ¿no? Y tratar de convencerlos uno a uno. Hay gente sensata, hay empresarios también ahí, hay gente que sabe bien el daño que se le está haciendo, de sindicatos y demás. Es que en esto, mira, por ejemplo, digo, yo no voy a decir el nombre, pues, pero hay alguna ahí líder sindical fuerte, ya está proponiendo seguro de desempleo, o sea, poco a poco van diciendo, oye, pues es que sí necesita apoyo de la gente. Bueno, Pues, pero ¿no? luego los callan. De acuerdo, David, pero El, yo me niego a el darme por vencido, jueves, pues, el ¿no? jueves, yo te voy a contar un chisme de aquí, del que pasó al aire. El jueves antes del informe aquel del presidente, estaba el senador de Morena, ¿cómo se llama? Armenta. Aquí en el Sí, programa, hablábamos en el programa, ¿no? Y él hablando de la necesidad de apoyos, de no sé qué, de no sé cuántos. Quedamos al aire de que lo iba a entrevistar el domingo. Ya nunca ya me no contestó conté. el teléfono. Sí, sí. Yo creo que Porque eso sabe es lo que que me preocupa, que les truenan los dedos y obedecen más rápido que mi perro. sí estamos ahí y creo que después de esta crisis, pero digo, después, porque ahorita no ganamos nada en entrar mucho a ello, sí hay que pensar muy bien lo que conviene de tener, digamos, contrapesos y pluralidad en el Congreso, porque si ahorita tuviera mayoría la oposición, no te digo que mi partido, digamos, si hubiera pluralidad, ya estuviéramos votando cosas concretas en el Congreso y ordenando, digamos, por ley que se hicieran. Entonces, digamos, esa reflexión ya vendrá el tiempo. Ahorita yo soy de la idea de presión, 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 de la buena, pues, constructiva, no se trata de hacerle daño a nadie, pues, ¿no? Sino que logremos que el presidente entienda que tiene que hacer mucho más por este país que lo que está haciendo hasta hoy, o en el Poder Legislativo, que logremos convencer a la mayoría, uno a uno, David, uno a uno, hasta que convenzamos a la mayoría de que por ley aprobemos estos apoyos, porque si no, la curva, ya no estoy hablando del tema de salud, que por supuesto que es el prioritario, ¿no? O sea, ahí hay todo un tema, lo platicamos, pero es criminal no estarle haciendo pruebas a la gente, tiene derecho a saber si está enferma y atenderse como mejor les parezca. Pero en lo económico, si no atendemos ahorita la crisis de manera efectiva, va a ser muy prolongada la crisis que vamos a tener y Y va a muy causar profunda. mucho. Ahí están los análisis de los bancos que dicen, con programa fiscal 6, sin programa 12 de Claro, caída. Querido fíjate, Damián, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Me piqué hablando contigo. Te mando un abrazo. igualmente, amigo. Qué gusto Hasta luego, amigo, que saludarte. te vaya muy bien.